Y estamos en Romanos, entonces vamos a estar leyendo, recorriendo un poquito capítulo 1, versículos del 16 al 32. El poder del Evangelio es el título del mensaje de hoy, pero también podemos incluirlo, como decimos, el poder del Evangelio, la culpabilidad del hombre. Podemos enriquecerlo un poquito más y tratar de integrar la bendición del Evangelio con la culpabilidad del hombre. Que no tenemos excusa, dice la palabra, ya no hay excusa. No hay excusa para qué, no hay excusa para querer conocer a Dios ni buscar a Dios. Porque Él se revela de muchas maneras, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito también. Seguramente vamos a estar recorriendo este mensaje este domingo y el otro, si el Señor me lo permite, me da vida para poder estar acá el domingo que viene, trayendo su palabra. Vamos a orar. Padre mío y Dios mío, Señor, gracias por permitirme traer tu palabra. Señor, que me lleves a abrir la boca de una manera sencilla, Señor, para explicar cosas complejas. Más queremos entenderla, Señor, para vivir una vida santa, una vida piadosa, Padre Santo, que es esa vida que te tiene temor, Señor, un temor reverente y estar en obediencia, una vida de obediencia y de temor hacia ti. Un temor que no tenga la condena, Padre Santo. Lléname la boca con tu palabra, Dios mío, y sosténme en estos momentos, Señor, hasta el fin de la prédica, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer primero entonces Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. El poder del Evangelio, dice en el versículo 16 de Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, ¿no? Pablo acá está retomando, citando al Antiguo Testamento en Habacuc, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Porque dice, está escrito. Pablo está escribiendo o escribió a Roma desde Corinto en el año 56-57 después de Cristo. Y claro, el epicentro del paganismo, ¿no? Junto con lo que era en esa época Grecia, que lo sigue haciendo, Atenas, toda la parte, digamos, justamente donde estaba la iglesia de Corinto. Y no solo del epicentro del poder pagano, sino del relativismo moral. Relativismo moral y el politeísmo, hacia muchos dioses, y relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Bueno, acomodar la moral según lo que quiero hacer. La moral es aquello, la ética incluye a la moral y es aquello por lo cual yo elijo lo bueno o lo malo, ¿no? La moral, la conciencia, que lo maneja la conciencia que nos dio Dios, elige lo bueno o lo regular o lo malo. Cuando hay un relativismo moral, yo puedo elegir cualquier cosa y acomodarla a mi deseo y a mi y darle una explicación, digamos, de nuevo, ¿no? Que nos deja como bien parados frente a los hombres, pero nos deja no a cuentas con Dios. Estamos en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Ahí la palabra en el original, en griego, la transliteración al griego es dunamis o dinamis, ¿sí? Es esa potencia activa y operativa de Dios en la historia humana para rescatar al hombre. Es ese poder por el cual Dios rescata al hombre, o por medio del cual Dios rescata o nos rescató y va a seguir rescatando, y rescató, rescata y rescatará. Es por ese poder, por ese dunamis, ¿sí?, que hace la obra. Amén. Recuerda que la obra para salvación es íntegramente de Dios. Él nos da el don de la fe, nos da el don del arrepentimiento, el don de la fe, ¿sí?
Y sin embargo también está la soberanía o la responsabilidad humana de dar ese paso de fe. Porque arrepentidos. Ustedes estudian las Escrituras, ¿no? Dice el Señor, para saber que en ellas tienen vida eterna, pero no quieren venir a mí. No quieren venir a mí. Yo los estoy llamando, pero no quieren venir a mí. Tiene que ver con una voluntad, ¿no? Dios hace la obra y la voluntad tiene que estar dirigida al arrepentimiento y a creer en cualquier cosa, no, a creer en Cristo. Muchas veces hay arrepentimiento y las personas creen en cualquier cosa, pero no en Cristo. Y lo vemos todos los días en todos los lugares. Todo sirve porque creen que todos los caminos van a Roma. Es decir, que todo permite, o todo, hablamos, no, yo soy muy espiritual, ¿qué está haciendo? Yoga, muy bien. Y piensan que con eso, con esa falsa ilusión y esa falsa doctrina o doctrina de demonios, van a reconciliarse con el Padre. Imposible. La reconciliación con el Padre solo es por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí no puso más alternativas. Por mí o por esto, no, por mí. ¿Sí? Dice el Señor. Y fíjense que dice después, estamos en el 16 del capítulo 1 de Romanos, porque es poder, dice, porque no me avergüenza el Evangelio, ¿no? Porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios o justicia de Dios. Versículo 17 leemos ahora. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela como por fe para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es decir, la justicia de Dios es ese atributo que nos es imputado al creyente. ¿Sí? Nosotros nos hace justos, pero su justicia le es imputada, nos es imputada. Es un término judicial. ¿Sí? Nos es imputada al creyente de una manera legal. Legalmente imputada al creyente. Es lo que hace que estemos ante el Padre limpios. ¿Sí? Nuestra posición es de santidad, estamos limpios, reconciliados con el Padre. Nuestra condición es la que aún sigue y que necesita ser redimida, ser pulida para que nosotros seamos santificados para parecernos más al Señor. Y fíjense que dice la justicia, porque la justicia se revela. ¿Ven que está en un presente? Ese es un presente pasivo, un tiempo presente con una voz pasiva. Ese tiempo presente está diciendo que continuamente se está revelando en el orden cósmico y en el orden moral. Constantemente ahí se revela. Es un tiempo en griego que dice que constantemente, y va a seguir constantemente revelándose de una manera visible en el orden total, en el orden cósmico y en el orden y en el sentido moral. Que no veamos una moral que nos pide Cristo en el mundo, no quiere decir que Él no esté actuando igualmente para que todas las cosas vayan hacia el propósito que Él quiere que se cumpla. ¿Sí? A veces nos cuesta entender. El otro día cuando llevábamos la palabra, una persona nos decía, un hombre nos decía, Dios no existe. Decime los chicos que se están muriendo allá. Fíjate ¿qué hace Dios para eso? Claro, lo primero que le dije que eso no es culpa de Dios, es culpa del hombre, de un hombre caído, eso es culpa del pecado, justamente. Es los primeros argumentos que uno escucha cuando lleva la palabra. ¿Por qué hay tanto mal? Y porque el hombre fue desobediente. Ahora necesitamos volver al camino y reconciliarnos con Dios. Amén.
Pero las cosas van a seguir mal, sí. Sí. Pero Dios está obrando en medio de todo esto. O sea que la justicia de Dios se está revelando continuamente. Y acompáñenme un poquitito, que quiero que veamos unas palabras. Acá estamos viendo algunas como palabras claves de los versículos que estamos viendo, de la porción de la palabra que estamos viendo. Acompáñame al capítulo 1, versículos 24, 26 y 28. Y vamos a leer el primer renglón. Versículo 24 de Romanos 1, que dice, por lo cual, vamos a leer todos juntos, por lo cual también Dios los entregó. Bien, hasta ahí. 26. Por esto Dios los entregó. Hasta ahí. 28. Y como aquellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí es un auristo, constantemente, una vez y después para siempre, mientras no se acerquen a Dios. Estamos hablando, hermanos, para que podamos darle un contexto y un marco al mensaje, que nos encontramos acá con un contraste entre la provisión divina y la condición humana sin Dios. Nosotros tenemos que tener esto así como título, ¿no? No solo el título de la prédica, sino que vamos a ver el contraste entre la provisión divina, versículos 16 y 17. Lo vemos todo a la luz de los versículos 16 y 17, ¿sí? Porque no me avergüenzo el Evangelio, poder de Dios para salvación. Y la condición humana sin Dios, entre los versículos 18, del 18 al versículo 32. Quiere decir que cuando yo no reacciono, yo no tomo, no miro a Cristo, que me trae el Evangelio porque es poder de Dios para salvación, como el otro día decíamos cuando en la olla popular, hoy tenés la oportunidad. Ahora te está hablando el Señor. Ahora me está hablando un hombre. No, ahora te está hablando Dios por medio de un hombre o por medio de una mujer. Claro. A veces no es suficiente esto. Entonces Dios los entrega. ¿Sí? ¿Me puede entregar Dios una mente reprobada? Y sí. No es todo amor Dios, sí. Y también es justicia perfecta. Todo justicia, todo amor. Digamos, cuando hablamos de un temor reverente a Dios, hablamos en serio. De un temor reverente a Dios muy en serio, ¿no? Como que debemos tenerlo en cuenta, no por un temor a la condena a nosotros, pero sí llevamos el Evangelio por un temor en la condena en otros, y también en nuestra vida cristiana un temor reverente a Dios para no alejarnos del camino, que Él tenga que enderezar nuestra vereda, ¿no? Porque a veces el enderezar veredas es doloroso para el cristiano. Amén. Y hay para todos nosotros, hay para todos nosotros pruebas y formas que el Señor quiere enderezar las veredas, los caminos por los que andamos. A veces que nos desviamos un poquito, pero por amor Él quiere que volvamos. Pero a los que lo rechazan, Él los entregó. Y sin embargo la maldad del corazón no se manifiesta completamente también por causa de Cristo. Después lo vamos a ver un poquito. Si no, no podríamos vivir. No habría una vida, no habría vida social, no habría la forma de conocer y llevar la palabra, no podríamos vivir. Y sin embargo el Señor refrena la perversión de los corazones, ¿sí? Para que podamos vivir, para que podamos conocerlo, para que podamos conocer su palabra. Ustedes me dirán, bueno, pero hay veces que sí, hay veces que cuando el Señor entrega a una mente reprobada y a pasiones vergonzosas,
Entonces tenemos la delincuencia, sabemos, en las cárceles, que por ahí han hecho esto, ¿no? Han revelado, en su corazón se ha revelado una maldad realmente grande, que hace que esa sociedad sancione, que también es un mecanismo o un instrumento en la mano de Dios, o un medio para que no se despliegue también la maldad, aunque sea por miedo, aunque sea por temor a los jueces, a la ley del mundo, que el Señor nos manda a sujetarnos, ¿no? Porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Él. Entonces entendemos este contraste, ¿no? La provisión de Dios para salvación, y por el otro lado, la condición humana sin Dios. Tratemos de ver esto a la luz también, todo el mensaje a la luz de Romanos 1, 18, 16, 17, perdón. Que no me avergüenzo del Evangelio. Fíjense cómo Pablo renuncia a la vergüenza por la verdad. No me avergüenzo del Evangelio. Él renuncia por la verdad que es el Evangelio. Y aparte porque es poder para salvación. A todo aquel que cree, está en presente, cree y continúa creyendo hasta el fin. ¿Sí? Ese presente, generalmente el presente, el indicativo, es una vez que creyó, continúa creyendo. Hablamos ahí de la perseverancia de los santos. ¿Amén? Amén. Esos dos versículos son impresionantes, podemos hablar un día entero de esto, pero bueno, vamos a hablar menos porque tenemos poco tiempo, pero ustedes sé que van a ir de nuevo, ¿no? Hacia la palabra y a charlar y a relacionarse con el Señor. Entonces, ahí el Señor abandona, es decir, viene el juicio, es un juicio activo, donde Dios retira su gracia, y escuchamos acá, gracia restrictiva, y es lo que estábamos hablando hoy. La gracia restrictiva de Dios es cuando no deja manifestar toda la maldad de los corazones. Pero en esos que entregó ya no lo refrena, los deja. Dios contiene la maldad humana para preservar la vida, mantener el orden social y permitir que sus propósitos se cumplan en el mundo. Acompáñenme a Génesis 26. Génesis 26. Tenemos ahí un problemita, o Abraham tuvo un problemita con Sara cuando la presenta por segunda vez acá como hermana, ¿no? ¿Se acuerdan? Abimelech, el rey. Rey de Gerar, o de Gerar. En el 20 tenemos 26. La historia un poquito es así. El contexto es de presentar a Sara como, a Sarai, no acá, como su hermana. ¿Por qué? Porque era muy hermosa. Tenía 65 años más o menos acá, pero era realmente hermosa. Entonces dice, Abraham dijo, me van a matar y para llevarte a vos, ¿no? Entonces él la presentaba como la esposa. Como la hermana. Como la hermana, perdón. Y dice, versículo 2, y dijo Abraham de Sara a su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó ¿a quién? A Sara. La toma para su harén, para hacer otra esposa. Pero Dios vino a Abimelech en sueño, escuchar acá, de noche, y le dijo, he aquí, muerto eres, ¿no? A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. 4. El rey de Gerar dice, más Abimelech no se había llegado a ella, no había conocido a Abimelech, no había tenido relaciones con ella sexuales aún. Y dijo, Señor, está hablando el rey, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo a mi hermano, con sencillez en mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y acá el versículo 6, y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también, ¿qué dice? Te detuve de pecar contra mí.
y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Qué hizo el Señor con Abimelech de Gerar? Lo detuvo. Y yo también te detuve de pecar. Esta restricción es la que es lo contrario a los abandonó o los entregó a sus pasiones vergonzosas. Lo contrario. De alguna manera el Señor refrena la maldad. Gracia restrictiva. Acto de misericordia general para con toda la creación. Ahora, esta gracia no salva. Esta gracia refrena el mal, pero no es gracia salvadora. Esto es para todos. Una de las cosas que el Señor restringe la maldad es para que lo conozcamos, para que conozcamos a su Hijo y para que por medio de su Hijo seamos salvos. Entonces, en este contexto, vamos a seguir 5, 10 minutitos más. Déjenme ver algo, me gustaría antes. Muy bien, eso lo vamos a ver después. Vamos a leer en Romanos 1 la culpabilidad del hombre. ¿Se acuerdan que teníamos acá la culpabilidad del hombre versus el poder del Evangelio? ¿No? O sea que la culpabilidad contrasta, ¿no?, con el poder del Evangelio para salvación. Ahora, ¿de qué es culpable el hombre? De no querer conocer a Dios. Pero no tiene excusa, dice. ¿Por qué no tenemos excusa? Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿No? 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, no tenemos excusa. Este contexto está respondiendo a lo que no tenemos excusa. ¿Por qué no tenemos excusa? Porque Dios se manifestó. Porque dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ustedes dirán a veces, ¿vieron cuando a veces decimos, no, pero no conoce a Dios? Es mentira, no quiere conocer a Dios. No, porque nunca quiere. 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué conocemos a Dios? Por las cosas hechas. La creación. Cuando nosotros vamos, si alguien viajó a las cataratas, no sé, algo que sea realmente imponente, ¿no? Habrán visto algún lugar, un mar o qué sé yo, estar en medio del mar, la verdad que bastante, ¿no?, conmueve. O una catarata de esas, acá en Misiones. Hay algunos que no quieren conocer a Dios y no lo reconocen por medio de las cosas hechas por Él. Entonces miran la catarata, miran ese volumen de agua y dicen, wow, la evolución, cómo ha actuado. Acá tiene 2,5 millones de años. Mira lo que hizo la naturaleza, la madre naturaleza, qué poder, qué energía. No quieren conocer a Dios. Pero no tienen excusa, porque Él les reveló su poder y su deidad. ¿En qué? Por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Ahora, si una persona que no conoce a Cristo, o no lo conoce profundamente, hago yo hablar, vi una película,
Pero cuando ve el poder de Dios en eso hecho y dice, wow, qué obra, qué poderoso es Dios, Dios va a cumplir su propósito en él, haciéndole llegar a él el Evangelio. Porque yo no puedo dar solo honor a Dios, al Padre, yo tengo que dar también primero y el igual honor a Cristo. ¿Recuerdan? Porque el que no ama al Hijo, no ama al Padre. Esto lo estamos viendo para también tener nosotros un entendimiento aún más profundo de la obra que hizo Dios por nosotros. Y hoy estuvimos viendo esa muerte sacrificial en esa cruz. Porque lo tomamos como algo que, bueno, pasó, pero imagínense uno de nosotros yendo ahí. O uno de nosotros matando a nuestro hijo o a nuestro nieto, ¿no? Digo por la relación filial. No sería tan fácil. Uno lo ve como la obra, dice, bueno, total era Dios. Pero Dios se humilló a sí mismo para venir a habitar aquí. Y dejó ese lugar de gloria que tenía con el Padre. Él renunció a sus deseos de quedarse con el Padre en esa comunión y con el Espíritu Santo y venir y hacerse hombre y venir a servir. ¿Amén? Entonces no tienen excusa. Miren, vivimos en una sociedad que diagnostica mal los males. Cuando diagnosticamos males o malas conductas o problemas en una vida humana, generalmente oímos decir falta de recursos, falta de educación. Pero acá Pablo está exponiendo la verdadera crisis, que es espiritual, teológica y judicial. Teológica, de teología, ¿no? Todo lo relacionado con el conocimiento de Dios o la reflexión y el estudio de la palabra de Dios y de Dios. El problema, dice, no es los recursos. Acá en Romano, Pablo nos está diciendo, o Dios por medio de Pablo, no son los recursos. El problema no es la falta de educación. El problema es teológico, es espiritual y es judicial. ¿Por qué es judicial? Porque hay una condena. Porque estamos en juicio, fuimos enjuiciados y hubo una condena de muerte eterna. Y es judicial. Y para que esa condena se desvanezca, yo tengo que creer en Cristo, poner mi vida en Él, mi corazón en Él, y que Él gobierne mi vida para dar fruto y mostrar que soy hijo de Dios. Amén. ¿Cuál es entonces lo que podemos decir para ir cerrando esta proposición principal? Bueno, el Evangelio es la única solución al estado de bancarrota moral de la humanidad, la cual se encuentra bajo la justa ira de Dios debido a su rebelión deliberada contra el Creador. El Señor está airado con el pecador todos los días. Él te quiere como sos, no es así. Él te quiere a pesar de lo que sos, a pesar de quienes eran, que estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Él quiere que cambien. Porque está airado todos los días con el pecador, está enojado con el pecador todos los días y no lo escucha. Por eso cuando llevamos el Evangelio, nosotros tenemos que tener muy presente esto, porque son personas que están a la deriva. No solo cuando vemos gente en necesidad, cuando vemos gente en opulencia, cuando vemos gente en poder, con fama, con prestigio, aparentemente viviendo muy bien, ahí no hablamos de que es un problema de falta de recursos. Ahí es un problema teologal, es un problema de que no quieren conocer a Dios. Pero nosotros sabemos a dónde van. Y nosotros sabemos que no tienen excusa. Entonces cuando vamos a llevar el Evangelio solamente por ahí con mostrar el sol y decir, mira, porque Él su deidad y su poder lo muestra por medio de las cosas hechas, mira, si estamos en un lugar de montaña, mira,
A veces simplemente eso basta, y a veces no, muchas veces no, para que un corazón se entregue y dé ese pasito, por lo menos para mirar a Jesús, mirar a la cruz, mirar a Dios, la búsqueda de Dios, que pueda nombrar nada más. ¡Wow! Acá hay un orden cósmico. Acá no puede ser todo esto al azar como dicen muchas doctrinas y teorías científicas. Acá no puede ser evolución todo. Díganle la teoría de la evolución que le expliquen el sexo, a ver, de las especies si pueden. No, es agua. Hay una rebeldía deliberada contra Dios. Y nosotros nos dice ir. Y hablando de ir, oremos por la olla popular de los miércoles y vayamos, muchos hermanos, que podamos ver el poder de Dios obrando en los corazones realmente. Porque también es una forma de que nuestra fe aumente. Cuando vemos un corazón que decimos, wow, ¿no? Miramos la obra de Dios en nosotros y miramos la obra de Dios en otros. Amén. Cuando si nos veamos, si Dios lo permite, el domingo que viene, seguimos con este mensaje. Les pido que lean, por favor, Romanos, los versículos implicados, Romanos 1 del 16 al 17 y del 18 al 32, y ya vengamos con esta lectura hecha, ¿sí? Con esos 3 puntos principales de Dios entregó, ¿no? Entregar. Hay un abandono, hermano. La palabra ahí en el original es abandonar. Ceder al juicio. Ese es textual. Abandonar. Tenemos una responsabilidad. Aquellos que son abandonados, llevar el Evangelio. ¿Sí? Y tomarlo de esta manera. La necesidad, es muy lindo recibir palabra acá y ponernos bien gorditos teológicamente hablando, pero Dios nos manda a ser discípulos, que podamos realmente comprometernos con la obra. Yo no digo, hay veces que no podemos ir todos los días a todos los ministerios, yo entiendo que hay llamados y llamados, pero a todos nos manda el Señor a ir. Que podamos ejercer ese don. Usted me dice, yo no tengo el don del evangelismo. Yo tampoco. Pero voy, pero tengo que ir. Debo ir. No voy a toda la campaña evangelística, pero bueno, las que proponemos como cuerpo, ¿no? Que podamos ayudarnos entre hermanos y cubrirnos, porque cuando muchas veces estamos hablando con alguien, llevándole el evangelio, por todo lo que estuvimos viendo recién, hermanos en apoyo, orando atrás nuestro, oran por la lucha espiritual y por ese ofrecimiento del Evangelio, ¿sí? Porque nos apoyamos los unos a los otros y llevamos las cargas juntos. Llevar un balde no es lo mismo que llevarla con otro hermano, con un palo, un balde o algo pesado así. ¿Saben cómo se aminora la carga? Un montón. Amén. La próxima domingo vamos a empezar desde acá con la provisión divina y el Evangelio triunfante, ¿sí? Versículos 16 y 17, vamos a recorrer un poquito más, ¿sí? Ese Evangelio que en medio del orgullo intelectual y el poder militar romano, claro, parecía locura. Parece una locura. Parece locura. Amén. Oramos, Padre mío y Dios mío, gracias porque has traído palabra. Señor, que seamos muchos hermanos llevando tu Evangelio, el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. No solo llevando el Evangelio, sino también en los ministerios, Padre, que podamos estar, Señor, responsablemente trayendo tu palabra, Señor. Haciendo, Señor, la reunión necesaria que tú quieres, ese ministerio, Señor, esa reunión de hermanos, simplemente, Señor, para escuchar tu palabra y para comunión. No hay nada más que decir, Dios mío. Que nos guíes en nuestros corazones, Señor, para que abramos la boca según tu voluntad, Señor, y callemos aquello que, Señor, está en la carne. Guíanos, que podamos refrenar nuestra lengua porque puede encender un bosque, Dios mío. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos hace años atrás, Dios mío.
Queremos entregarnos a ti que gobiernas nuestro corazón, nuestra vida, pero en serio, Señor, para que podamos ver frutos, Señor, también frutos de palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, Señor. No queremos apagar el Espíritu de Dios. No queremos contristar el Espíritu Santo, Señor, tolerando algún tipo de pecado en nuestra vida. Sabemos que somos imperfectos, pero sabemos de tu perfección. Y que tú nos limpias de toda maldad, Señor, cuando nos arrepentimos genuinamente para no hacer más lo que estamos haciendo. Gracias por el Evangelio, gracias por esa mente de Cristo que tú nos das en el Nuevo Testamento, Señor, escrita por aquellos varones, Señor, inspirados por tu Espíritu. Esa exhalación de tu aliento, Señor, guiando las manos, Señor, de los que han escrito estas palabras en el nuevo pacto o del nuevo pacto, Dios mío. Nos quedamos en tus manos, te doy las gracias por mis hermanos, Dios mío, que podamos tomar los mensajes, Señor, para ponernos a cuenta contigo y no como algo personal, Dios mío, porque al primero que toca el mensaje es a mí, Señor, al predicador, Señor. Que podamos atesorarlo, Señor, y realmente que podamos ser nuevas criaturas. Ya lo somos, pero que nuestro testimonio sea de una nueva criatura y no de un viejo hombre, porque el viejo hombre fue crucificado en la cruz con tu Hijo, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.